Bienvenidos a Economía en Breve número 205, en el que comenzamos una nueva etapa que me tiene muy entusiasmado, y comienzo por compartirles que esta semana se cerró intempestivamente mi ciclo de 27 años en Scotiabank, institución llena de personas maravillosas con las que tuve oportunidad de trabajar y convivir, especialmente en el área de estudios económicos que tuve el honor de dirigir por 10 años. Les confieso que estoy profundamente conmovido por la gran cantidad de mensajes increíbles de tantas personas cuyos caminos se toparon con el mío, y también de personas que apenas estoy conociendo y que francamente no me esperaba esta cantidad de mensajes. En alguna parte leí que algo que siempre podemos hacer por otras personas es estar ahí, mostrar nuestra presencia con ellas en los momentos importantes. Creo que nunca me había sentido tan acompañado y arropado por la cantidad de buenos deseos y expresiones de aliento que he recibido en estos días, que me hacen pensar que algo debo estar haciendo bien y que me han llenado de entusiasmo para dedicarle el tiempo que merecen mis proyectos más importantes, especialmente este canal, que por cierto, en los últimos 3 días cuenta con cientos de suscriptores más. Voy a necesitar de su ayuda para consolidar esta iniciativa, y les anticipo que estoy preparando algunas sorpresas y trabajando en nuevas ideas, así que estén pendientes. Esta semana tuvimos datos y eventos importantes que sugieren más optimismo para las perspectivas del año, pero al mismo tiempo representan una señal de alerta para mantener la cautela y entender que la crisis económica aún no termina y viene otra etapa difícil por transitar. En México se publicaron los resultados de la encuesta realizada por Banco de México a finales de enero, que pueden ver en este cuadro o resumen, donde estoy incorporando los pronósticos que tenían en enero del año pasado para poder hacer comparaciones. La buena noticia es que mejoraron un poco los pronósticos de crecimiento del PIB para este año y el que sigue, e incluso para el horizonte de largo plazo. Cabe notar, sin embargo, que el crecimiento esperado para el 2021 es, en buena medida, una ilusión óptica, diría, por la baja base de comparación del 2020. La perspectiva de un crecimiento de 2.19% para los próximos 10 años es una mala noticia, ya que nuestro país podría estar creciendo a tasas cercanas al 3 o 4% de forma natural. Un crecimiento tan bajo implica que se crean pocos empleos y pocas oportunidades para generar prosperidad y bienestar para nuestra población, y deberíamos ponerle atención. Para este año y el que sigue, se anticipa una creación de empleos formales medida con los asegurados en el IMSS bastante baja. Hace 2 semanas en el programa 203 comenté y presenté una explicación más completa de la trágica situación del empleo en el país más allá del dato del IMSS. Con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el número de personas desocupadas, no ocupadas pero disponibles y subocupadas llegaba en diciembre a 19 millones de personas, 7 millones más que en diciembre de 2019, que sería el saldo producido por la pandemia de COVID, pero también por las políticas que se están implementando actualmente. Si a ello sumamos que cada año se agregan poco más de 1 millón de jóvenes al mercado laboral, lo que vemos es que las perspectivas de crecimiento y creación de empleo son claramente insuficientes, y debemos preguntarnos por qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer mejor. Regresando a la encuesta, las expectativas de inflación se mantienen dentro del rango aceptable para Banco de México, tanto en la inflación general como en la subyacente, aunque hay que notar que la inflación general para 2021 se revisó al alza luego del resultado de la primera quincena de enero, bien por arriba de lo anticipado por el mercado. Para el tipo de cambio se espera un menor nivel para el cierre del año en 20.18 pesos por dólar, mientras que para las tasas de interés, la de referencia monetaria, se anticipa por lo menos un par de recortes más por parte de Banco de México para terminar el año en 3.80%. También en la semana tuvimos las cifras de consumo privado del mercado interior, que, como ven en este cuadro del INEGI, registró un crecimiento de 3% real en el mes de noviembre respecto al previo mes de octubre, impulsado sobre todo por los bienes importados y seguramente registrando el efecto del Buen Fin extendido que tuvimos este año. Si se ve de forma aislada, este resultado podría considerarse una muy buena noticia. Sin embargo, con todo y el repunte de noviembre, el consumo estuvo 7.1% por debajo del nivel
12 meses atrás, como vemos en esta gráfica de las cifras originales. De forma acumulada en enero-noviembre, la caída del consumo privado interior es la más pronunciada en el registro del indicador, con menos 11.5% real anual. Las cifras de la inversión fija bruta del mes de noviembre presentan un comportamiento parecido, con un crecimiento importante de 2.3% respecto al mes previo de octubre, como vemos en este cuadro del INEGI, pero a pesar de ello, la inversión sigue 12.1% por debajo del nivel que tenía hace un año, como podemos ver en esta otra gráfica. De forma acumulada, en enero-noviembre, la caída de la inversión es brutal, como vemos aquí, en menos 18.8% real anual. En sus principales componentes, la inversión en construcción registró en noviembre una contracción de 9.9% real anual, mientras que la de maquinaria y equipo mostró una caída todavía profunda de 14.8% real anual, como vemos en esta otra gráfica. Las remesas familiares continuaron sólidas, registrando 3.6 miles de millones de dólares en diciembre y acumulando poco más de 40.6 miles de millones de dólares en el año. Si no fuera por el esfuerzo y generosidad de nuestros migrantes, muchas familias en México lo estarían pasando todavía peor. También se publicaron las cifras de finanzas públicas de diciembre, que cerraron el año con un déficit de 674 miles de millones de pesos, como resultado de una caída de 4.1% real anual en los ingresos y un crecimiento marginal de 0.2% en el gasto total. El superávit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos, pero restando a los gastos el componente de costo financiero de la deuda y que representa una medida importante de la disciplina fiscal, fue de 32 mil millones de pesos, prácticamente en equilibrio. Hay que considerar que en los ingresos se están contabilizando tanto el uso de los fondos que estaban disponibles en diferentes fideicomisos, como los ingresos extraordinarios por la presión que se ejerció sobre grandes contribuyentes, que difícilmente se repetirán este año y los que siguen. Hacienda quemó sus guardaditos y enfrenta presiones muy fuertes para el año que comienza, por lo que la posición fiscal estructural es relativamente frágil y más frágil de lo que se ve a simple vista. Para terminar con los datos relevantes de la semana, en Estados Unidos se publicó el reporte de empleo del mes de enero, que tiene malas noticias, ya que las nóminas no agrícolas crecieron en solo 49,000 puestos de trabajo. Y como podemos ver en esta gráfica, la creación de empleos ya se detuvo, cuando todavía faltan por recuperarse casi 10 millones de empleos respecto a los niveles de antes de la pandemia. Miren, hemos comentado que la producción en Estados Unidos se ha recuperado a un ritmo incluso mayor al esperado, lo que ha propiciado la revisión al alza en los pronósticos de crecimiento para el 2021 de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y varias instituciones privadas. Parte del optimismo se debe a la expectativa del paquete de estímulo que se implementará este año, que ya pasó la etapa del Senado y seguramente será aprobado por la Cámara de Representantes. Incluso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se animó a comentar que el año que viene se alcanzará de nuevo el pleno empleo. En esta gráfica pueden ver la variación en el empleo no agrícola de Estados Unidos, destacando la brutal caída de este año, pero también pueden ver que la pérdida de empleos de la crisis del 2008 y 2009 tardó 5 años en recuperarse, a pesar de que entonces se implementó también un estímulo fiscal sustancial, como vemos en esta otra gráfica, que muestra hasta dónde estaría llegando la deuda federal de Estados Unidos como proporción del PIB de su producción, con la información conocida hasta el momento. El problema de la política de estímulo fiscal a través del gasto del gobierno es que representa una transferencia de riqueza de las generaciones futuras a la generación actual, ya que algún día tendrá que pagarse la deuda, o por lo menos sus intereses, y esto implica más impuestos. Una de las razones por las que el gobierno puede endeudarse de esta forma es que las tasas de interés están artificialmente bajas y se espera que continúen así por un tiempo importante. Pero esto no es una situación normal ni deseable para la economía, lo que representa por sí mismo riesgos importantes, sobre todo para la estabilidad financiera. Me llamaron la atención los comentarios de Olivier Blanchard, que es un economista de gran prestigio mundial, que señalaba que el paquete de estímulo le parece demasiado grande. En fin,
Para no excedernos mucho en este tema, me parece que hay que ser cautelosos con la lectura que le estamos dando a la reactivación, ya que aún nos falta un camino largo por recorrer antes de superar cabalmente esta crisis económica que estamos viviendo. Una buena noticia es que el número de contagios diarios por COVID en el mundo se aprecia ya en franco declive, como vemos en la gráfica a la izquierda, aunque el número de fallecimientos sigue elevado y apenas parece haber llegado a su punto de inflexión, como se aprecia en la gráfica más a la derecha. El proceso de vacunación en el mundo marcha a ritmos muy disparejos, como podemos ver en esta otra gráfica que presenta el porcentaje de la población vacunada, con Israel llegando al 62% de su población de poco más de 9 millones, mientras que Reino Unido y Estados Unidos están acelerando de forma impresionante en este proceso. En México, tristemente, somos el tercer país en el mundo con más muertes oficiales por COVID y el proceso de vacunación va lento y sin tener claridad de poder vacunar a un porcentaje importante de nuestra población en este año, ya que todavía no se tienen las vacunas necesarias ni una logística convincente y las fallas iniciales de la página para el registro de los mayores de 60 años generaron muchas críticas y dejaron en evidencia la falta de una planeación y ejecución efectiva. Regresando a temas económicos, esta semana se envió al Congreso una iniciativa preferente del presidente para reformar la ley de la industria eléctrica que de aprobarse tendría consecuencias monumentalmente negativas para el país, ya que además de representar otro golpe al entorno de negocios y a las perspectivas de inversión, estaría limitando el potencial de crecimiento y generaría fricciones con nuestros socios comerciales más importantes en el mundo, que son Estados Unidos y Canadá. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado denunciando lo que representa esta iniciativa y los efectos que tendría, destacando que es una expropiación indirecta que terminaría en una electricidad más cara y contaminante que se traduciría en mayores precios de los productos y servicios en el país. También denuncian que se dañaría irremediablemente la certeza jurídica, generando impactos ambientales y económicos graves, además que es inconstitucional e incumple con tratados y compromisos internacionales. Otra respuesta importante fue la de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, señalando que la iniciativa es profundamente perturbadora porque además de que contraviene los compromisos de México en el Tratado de Libre Comercio, tendrá repercusiones sobre la inversión y el costo de las cosas y limitaría el acceso a energías limpias para los mexicanos. Miren, la siguiente reflexión está dirigida principalmente a los ciudadanos mexicanos, pero sería bueno que también el gobierno actual la hiciera. Les mostraba hace unas semanas esta imagen que ilustra muy bien que cuando tenemos un punto de vista inamovible, podemos tener una interpretación bastante parcial y a veces equivocada de la realidad, y que para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos, conviene verlos desde diferentes ángulos para encontrar las soluciones más adecuadas. En esta lámina podemos ver los primeros párrafos de la exposición de motivos de la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica y pueden ver las referencias a la política neoliberal, a despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y eléctrica, a negocios lucrativos y políticos corruptos. La primera impresión que me causa como ciudadano este planteamiento es que está viendo hacia el pasado, refiriendo un montón de lugares comunes que bien conocemos los mexicanos, pero no veo un diagnóstico claro y convincente del problema que se quiere resolver con la iniciativa. Esperaría que se tuviera una visión de futuro más articulada de hacia dónde queremos dirigir la industria eléctrica para el bien del país, como está haciendo el resto del mundo, que se está enfocando en moverse hacia energías más eficientes y limpias para proteger el planeta y las generaciones futuras. Me preocupa que nuestro gobierno no esté dándose cuenta que la generación de energía con combustibles fósiles va de salida en la escena mundial. Me preocupa también que las referencias que se hacen al sector privado son frecuentemente negativas cuando la gran mayoría de los mexicanos en todos los estratos sociales somos parte de ese sector privado, que además es una parte fundamental de las soluciones a los problemas que enfrentamos. No me queda claro que
tenga que ser una empresa estatal la única con el poder para producir y distribuir energía eléctrica en el país, cuando buena parte de los problemas que refiere esta lámina y estos motivos se generaron en todo caso por el abuso de unos cuantos que aprovecharon el poder concentrado en sus manos. Pero sobre todo me preocupa que esta reforma tendría consecuencias muy negativas sobre nuestra economía y el bienestar de nuestra población. Ojalá que alguien le explique al presidente que necesita mover un poco su punto de vista para ver los problemas que enfrentamos desde otra perspectiva más adecuada para encontrar las mejores soluciones. Otro tema parecido es el de la iniciativa para la subcontratación laboral o outsourcing, dirigida supuestamente a evitar los abusos laborales. En temas de política pública no bastan las buenas intenciones, hay que ser efectivos y para ello se requiere estar muy atentos a las repercusiones no deseadas que puedan generar las políticas que se implementan, algo así como los efectos secundarios que causan las medicinas. De verdad es necesario que el presidente reflexione seriamente sobre el rumbo que está dándole al país con sus políticas, porque si lo que de verdad quiere es el bienestar de los mexicanos, especialmente de los más pobres, entonces se requiere una vuelta en U en la estrategia de desarrollo. En la semana que inicia tendremos bastante información en México destacando la decisión de política monetaria del Banco de México para la que se espera un recorte de 25 puntos base en la tasa de referencia que ya estaremos comentando en el próximo programa de una forma muy especial. También tendremos las cifras de la industria automotriz, inflación y empleo del IMSS en el mes de enero, así como la actividad industrial del mes de diciembre. En Estados Unidos destaca la inflación al consumidor de enero como el indicador más relevante. Pasando a nuestra sección Da Vinci, que por cierto les gustó a muchas personas que hicieron el favor de enviarme comentarios, quiero compartirles una historia especial. Hace más o menos 400,000 años, cuando la Tierra era salvaje y la huella del hombre imperceptible sobre el planeta, un grupo de nuestros ancestros se reunía alrededor del fuego y bajo una noche llena de estrellas. Esos seres no eran todavía como nosotros, no podían pensar con la misma intensidad ni articular las palabras de forma fluida en su lenguaje, pero ya compartían las emociones que nos hacen sentir bien y felices cuando estamos rodeados de nuestra gente cercana. El día había sido bueno porque los cazadores habían regresado con vida y con carne, que ya alguno de los mayores cortaba con una piedra de cantos afilados, repartiéndola entre los miembros del clan que comenzaban a comerla, desgarrando la carne con los dientes y en algunos casos golpeando primero la carne con alguna piedra. Cuando recibió su pedazo de carne, un hombre al que llamaré Próspero hizo algo que nunca se había visto ante el asombro de todos los que lo rodeaban. Tomó su pedazo de carne y lo clavó en una estaca delgada, acercándolo al fuego, moviéndola sobre las llamas durante unos minutos, capturando la atención de todos. Luego tomó la carne y la puso sobre una piedra plana, haciendo algunos aspavientos por el calor que desprendía, y la desgarró ante el asombro de todos fácilmente con los dedos, llevándosela a la boca. Una de las mujeres mayores de la tribu, que por cierto era la madre de Próspero, se acercó a él con una mirada de sorpresa y en un lenguaje todavía falto de palabras pero lleno de significados, le preguntó: ¿te lavaste las manos? Perdón por la pequeña broma, pero un poco de humor de vez en cuando es bueno y no pude evitar acordarme de mi mamá cuando escribía esta escena. De acuerdo a la información que he encontrado para mi libro, hay un espacio de cerca de 100,000 años entre las primeras formas de utilización del fuego por nuestros ancestros y el surgimiento de la cocina, que abrió nuestro camino evolutivo hacia lo que ahora somos. Cuando en esta escena Próspero explica cómo llegó a la idea de poner la carne al fuego, refirió a su clan que una vez que iba buscando alguna rama encendida se topó con los restos de un incendio natural y con un animal que había muerto justo al lado de una rama encendida como la que buscaba. El hambre de varias horas de marcha le llevó a probar la carne de ese animal, que para su sorpresa estaba suave y fácil de masticar, además de tener un sabor que le agradó mucho.
Es cierto que tenemos un cerebro capaz de pensar y generar conocimiento frecuentemente conectando puntos y juntando de forma novedosa algunas ideas, pero durante muchos miles de años ese proceso fue altamente fortuito para nuestros antepasados, ya que tenían que coincidir muchas circunstancias, como tener a una persona observadora y atenta en el momento en el que se presentaba algo que le hacía clic en su cerebro, especialmente para cumplir algún objetivo, como quitarse el hambre o ayudarle a sobrevivir. El destilado de esta historia es que las soluciones se encuentran observando con atención, descubriendo los puntos que están ahí y conectándolos, juntando ideas, preguntándonos, ¿qué tal si? What if? Cuando nos encontramos estas soluciones y las transmitimos, vamos acumulando conocimientos y abrimos con ello la puerta al progreso. Ya estaremos retomando muchas reflexiones en esta sección que espero les resulten de utilidad y por favor manden sus comentarios. Me gustaría saber qué les pareció esta historia. Y con esto concluimos este programa número 205 con el que iniciamos una nueva etapa y con las invitaciones usuales que ya conocen a suscribirse al canal en YouTube, a darle like a este video y a compartirlo entre aquellos a los cuales consideren que les puede ser de utilidad. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.